Mexicanos, espero que tengan una excelente noche y nos encontramos a 5 de mayo del año 2020. Lo que habíamos pensado acerca de la curva en diferentes estados de la República se confirma el día de hoy por el doctor Hugo López-Gatell. No es lo mismo Quintana Roo que Tijuana o el Estado de México. Señores, hoy Hugo López-Gatell habló de fases diferentes e inclusive un mes más de cuarentena en algunos lugares de México. Esto principalmente se debe a que la curva, así como va en la Ciudad de México de bajada, en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, apenas íbamos a entrar a la fase más crítica. Lamentablemente, nadie sabía que estos movimientos desiguales del coronavirus, pues va a fragmentar el país temporalmente. No vas a poder viajar entre algunos estados, entre algunas zonas, para que tú o no te infectes o no infectes a otros. Señores, un mes más de cuarentena. Sin embargo, hay buenas noticias. Lamentablemente, repito, no va a ser igual en todo el país el tema de que ya se dé de alta. Lo que también es preocupante es el tema económico, porque le expusieron al doctor Hugo López-Gatell algunos secretarios de distintas partes del país que ya la gente estaba cansada porque económicamente hablando, tenemos un país en donde el 50% de la población vive al día. ¿Cómo le vamos a decir, comentaban algunos secretarios de salud, a la ciudadanía cuando les expliquemos que todavía falta un mes más de cuarentena en algunos estados? ¿Cuál será la situación que se ha de manejar? No se ha aclarado del todo. El doctor Hugo López-Gatell prácticamente dijo: no comamos ansias, dependiendo del movimiento de los ciudadanos en estas últimas semanas. Recuerden que hoy estamos a 5, pero a partir del día 15 del 15 al 18 habrá municipios alrededor del país a los que les den de alta. De allí se va a ver cómo se manejan los demás. ¿Qué significa? Que todavía estamos a tiempo de evitar que en algunos estados se prolongue de más. Señores, quédense en casa por el amor de Dios. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Es muy importante, porque de esto se define el futuro económico de millones de ciudadanos en este país. La curva epidémica representa la intensidad de la transmisión día por día. Esto se refleja porque uno puede ver en el número de contactos el evento que ocurrió 7 días después, que es la transmisión. La transmisión es el contagio. Por eso la curva epidémica da información de manera casi directa sobre la intensidad de la transmisión. En un momento dado, si esta transmisión persiste, siempre existirá el riesgo de que a partir de los casos existentes de los últimos 14 días, por eso le damos tanto énfasis a estas personas infectadas en los últimos 14 días, hubiera más eventos de transmisión y propagación. Entonces, una noticia de disminución, una disminución de 3/4 partes prácticamente en la magnitud de esta epidemia, debemos tomarla en 2 sentidos por lo menos, con mucha cautela. El primer sentido, como un signo muy alentador del éxito que tiene México y que es atribuible, desde mi punto de vista, a la sociedad mexicana, porque quien aplanó la curva fue la sociedad mexicana, fue cada una de las personas que voluntariamente, de una manera organizada, solidaria, decidieron quedarse en casa y decidieron no contagiarse ni contagiar a otros. Entonces creo que eso es digno de reconocimiento, de aprecio, de agradecimiento y de admiración. Pero no debe interpretarse como una señal de
que podemos anticipadamente suspender las medidas. Si suspendemos las medidas de manera anticipada, lo que vamos a tener es un rebrote, vamos a tener un repunte nuevo de la epidemia. Por eso he dicho una y otra vez, sí y solo sí, nos mantenemos con estas intervenciones hasta un momento razonable en donde la cantidad de contagios se puede manejar de una manera semejante a la fase 1. Noten ustedes que si dividimos la curva epidémica en dos, es como verla con un espejo. Lo que ocurrió al inicio fue de subida, lo que ocurre después es de bajada, y los eventos de baja transmisión aquí en la fase 1 pueden ser comparables con los eventos de baja transmisión en la salida. Pero eso se tiene que hacer de una manera muy organizada. Eventualmente tenemos que hacer lo que llamamos desconfinamiento, la liberación de las actividades. No se puede mantener perpetuamente una sociedad en este estado de limitación de su movilidad en el espacio público. No se puede, porque aún las sociedades que son equitativas o más equitativas, definitivamente México no tiene una distribución justa de la riqueza, es una de las sociedades más desiguales en términos económicos y sociales, y aún en las que son más o menos igualitarias, no se puede, porque tiene consecuencias importantes. En una economía como la mexicana, en una sociedad que tiene al 50% de las personas viviendo al día, si nos mantenemos de esta manera, empezamos a causar graves y grandes daños a las personas, a su bienestar. Entonces, en todo momento, cada día, cada minuto del manejo de esta epidemia, desde la planeación, el 3 de enero, cuando empezó, tenemos estos dos elementos por considerar. Hoy tuvimos una nueva sesión semanal con las y los secretarios de salud de los estados, la tenemos todos los martes. El doctor Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, y la doctora Gloria Molina de Tamaulipas, entre otras y otros, expresaron una inquietud que me parece totalmente adecuada, legítima, muy oportuna, que es cómo reconciliamos el mensaje del momento en que se termine la jornada nacional de sana distancia, el 30 de mayo, de origen está planeada para esa fecha, cuando algunas entidades federativas, es el caso de Hidalgo, es el caso de Tamaulipas, van a estar teniendo ascenso de su curva epidémica. Entonces, si aquí damos un mensaje a la nación diciendo ya estamos en el pico, vamos para abajo, la sociedad tamaulipeca o de las ciudades en Tamaulipas o de Hidalgo o de las demás entidades no le hace sentido y le va a reclamar con toda razón a su secretaria o secretario. Entonces, ese señalamiento nos pareció absolutamente legítimo y lo que acordamos es, vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia, y otra situación diferente es que, como hemos dicho muchas veces, las ciudades del país tienen distintos momentos de epidemia. Entonces, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas después de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, que fue la primera en tener la epidemia. Y lo vamos a hacer, ya lo estoy haciendo en este momento, dejando en claro, si usted vive en Tamaulipas, si usted vive en Hidalgo, si usted vive en Veracruz, si usted vive en Yucatán, sepa que, entre otras, en Morelos, por ejemplo, sepa que en su entidad federativa, en su estado, todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades. Igual. Espero que se haya entendido esto. No en todo el país va a ser de la misma manera. Imagínese usted que, por ejemplo, dice que en Yucatán todavía no ha dado repunte, o en Hidalgo, o en Morelos, y empiece una fase en donde pareciera que todos se están infectando de manera rápida, cuando en las conferencias del doctor Hugo López-Gatell le diese de alta, entre comillas, a la Ciudad de México, o, por ejemplo, a Jalisco. Entonces, va a ser un poco complicado que él esté hablando de, a ver, ya están dados de alta los de esta ciudad,
los de este estado, los de este municipio. Va a ser un poco confuso, pero necesario, porque hay quienes dicen, ya se va a terminar esto, falta 15 días, por ejemplo. Hay algunos municipios en donde la curva, de hecho, no pasó de fase 1, por ejemplo, porque no hay casi infectados. Estos municipios van a poder darse de alta, pero no van a poder viajar a otro que tenga una alta incidencia en infecciones, ni estos que están en un lugar muy infectado, viajar al municipio en donde no. Va a ser complicado. ¿Por qué? Porque imagínate que ya le dieron de alta a donde vive tu mamá y quieras ir a visitarle, no vas a poder. Y cuando se habla de la diferencia de un mes, aquí el problema es que, si bien es cierto, todos empezamos al mismo tiempo, el tema de la no movilidad, cierre de empresas, de cines, de lugares y sitios que no son, ahora sí que de urgencia. No todos vamos a terminar igual. Eso significa que algunos habrán pasado un mes extra porque se les adelantó. Eso es lo que podría causar alguna molestia. Porque si todavía en algunas ciudades no estamos en la época más crítica, ¿por qué si empezamos al mismo tiempo? Imagínese usted que habrá quienes hayan estado en cuarentena un mes y medio, pero habrá otros que lleguen a estar 2 o 3 meses. Señores, quédense en casa, porque luego esta noticia no digan que no la pasamos y que no lo dijimos. Oye, campechaneando, ¿por qué me tengo que quedar un mes más? Porque no se quedaron en casa, se vio que la movilidad no bajó y lamentablemente se están elevando las infecciones, y la curva que ustedes traen es la que fue fase 3, por ejemplo, en la Ciudad de México, y ustedes apenas van a entrar. Así que van a tener otra vez varios días de cuarentena. Es un poco complicado. Yo sé que algunos no van a hacer caso, pero en la medida de lo posible que lo hagan, de quedarse en casa, tienen todavía, yo digo que por lo menos, como dice el doctor Gatell, de 2 a 3 semanas para bajar lo más posible. Aquellas entidades federativas a las que no les interese y ahorita estén paseando, no se preocupen. Cuando les llegue el aviso de otro mes de cuarentena, no estén quejándose y culpando al doctor Hugo López Gatell o al gobierno del presidente Andrés Manuel, porque se les advirtió. Así que, señores, vamos a quedarnos en casa. Que tengan un excelente día. Yo soy Campechaneando y les invito a ver mis otros videos.